no está extirpado de la existencia, sino por lo contrario, el sujeto se encuentra en un contexto que lo delimita, ¿sí? Llamado cultura. Es en este contexto de la cultura donde entonces los márgenes que ponen de una u otra manera a condición al sujeto en la relación con los otros, le van a poner diques a este principio de placer. Es decir, no puedes tú, sujeto, estarte o estar satisfaciendo tu pulsión constantemente porque hay ciertos límites sociales que lo regulan. A esto Freud lo va a llamar el principio de realidad. Entonces podemos empezar a discernir un poco cómo es que empieza a gestarse esta relación entre principio de placer y principio de realidad, que evidentemente lleva al dilema neurótico de deseo realizarlo, pero no puedo. Entonces tengo que contenerme. Y para justo no contenerme, genero síntomas. Lo estoy poniendo ahorita de una manera como muy, digamos, a grosso modo, muy genérica, pero lo realizo de esta manera porque de una u otra manera, perdón por la repetición, estoy también armando el ejemplo, la semana pasada se hablaron sobre los historiadores freudianos y de una u otra forma, esta formación de compromiso, este síntoma histérico, da cuenta de ese conflicto que hace un momento les acabo de describir. Ahora, si lo inconsciente fue el descubrimiento freudiano, ¿sí? Y que de una u otra manera deja entrevisto que lo que hay ahí es una verdad que no se puede enunciar, ¿hacia dónde se traslada esta verdad? El descubrimiento freudiano se traslada hacia el cuerpo. El cuerpo será entonces el depositario de esa verdad no enunciada, pero que de una u otra manera sale a relucir, ¿sí? El caso de Dora, por ejemplo, ¿sí? En esta escena que relata en algún momento que está con el señor K, ¿sí? Y él le dice, ¿usted sabe que de mi mujer nada me interesa? La reacción de Dora es inmediatamente ponerle un sopapo, ¿no? Y salir disparada fuera de esta escena. Porque hay algo más allá de esa verdad, de lo que se puede escuchar dentro de su propio análisis y que la gran maravilla de Freud nos permite poder acercarnos justo a estos elementos. El cuerpo, por lo tanto, les propongo pensarlo como un espacio de verdad no dicha, donde entonces el síntoma histérico será una condición que se encuentra cifrada de esta verdad y que de una u otra forma no adviene a la verdad como una verdad, perdón, no, con todo el lapsus, no adviene a la conciencia como una verdad develada, sino como una verdad cifrada. Con esta cuestión, ¿cómo es, o de dónde viene esta condición de verdad? El psicoanálisis justo va a plantear que su acercamiento no está radicado a una verdad comprobable, medible, cuantificable. La verdad que propone abordar el psicoanálisis es la verdad del inconsciente. Y esta verdad del inconsciente se construye a través de la propia mitología del sujeto en relación a su propia historia. ¿A qué nos referimos con eso? Si volvemos a la obra de Totem y Tabú, Freud, recordarán ustedes que proponen que hay una orden, ¿no? Un ordenamiento social, hay una horda primitiva que de repente tiene a este padre que accede a todas las mujeres, ¿sí? Y mantiene a todos sus hijos aislados, ¿no? De repente los hijos se rebelan, dan muerte al padre, ¿sí? Y tras la caída del padre, lo que emerge es la ley, ¿sí? Si ustedes retoman este mismo elemento o estos mismos elementos y los traspasan a las diferentes cosmogonías, ¿sí? Por ejemplo, la literatura griega, la literatura nórdica, la literatura cristiana incluso, notarán que hay justo cierto elemento donde este caer, esta muerte, erige una ley y propone dar sentido a la existencia de los sujetos, de los individuos.
¿sí? Pero incluso, si lo llevan al aspecto de lo cotidiano, basta poner atención a los niños cuando ellos preguntan, ¿de dónde vengo? ¿Sí? ¿Cuál es mi historia? Esta pregunta no es azarosa, como dirá Freud, no hay azar en lo inconsciente. Pero en tanto que esta pregunta no es azarosa, no está preguntando el niño o la niña en relación a cómo se generan los niños de manera orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Al contrario, ¿qué soy yo para el otro? ¿Cuál es mi lugar entonces en esta historia? Ese es el mito neurótico, ese es el mito que Freud logró descifrar en los historiales clínicos y que dan entrada justamente a esto que conocemos donde de repente estos síntomas que se nos presentan en el consultorio no son de lo inmediato, sino más bien tienen un anclaje, ¿sí?, con su historia. El descubrimiento del inconsciente, más allá de ser esta herida narcisista, donde entonces se le propone a la humanidad que no es dueña de sí mismo, que no hay una conciencia unificadora, como la filosofía medieval lo propondría, donde no hay una conciencia que entonces tendría que saberlo todo, omnisciente. Lo que propone el psicoanálisis es decir, claro, es que ni siquiera el sujeto es dueño de sí mismo porque hay algo más allá que habla, que se expresa. Esa es la importancia del inconsciente. Como lo decía al principio, creo que el concepto básico a trabajar el día de hoy será justo de este sujeto de lo inconsciente. Un sujeto que no puede ser abordado si no es a través inicialmente de Freud. Y la perspectiva es llevarlos y llevarlas, más bien pedirles que me acompañen a través de tres elementos primordiales. El primero será, como les decía, Freud y el sujeto de lo inconsciente. El segundo, el sujeto que habla. Después, trataremos de finalizar con el sujeto y esta condición o transformación del sujeto del inconsciente a través del sujeto disciplinario y el sujeto explotador de sí mismo. Para concluir, preguntándonos, entonces, ¿de qué habla el psicoanálisis? Les propongo ese recorrido, ¿sí? Y bueno, para dar continuidad, si el cuerpo funciona como un espacio de verdad no dicha, ¿a qué apunta el psicoanálisis? Si revisamos entonces, de nueva cuenta, que el descubrimiento del inconsciente es una verdad no dicha, que está anudada a la mitología neurótica, que es de una u otra manera, está vinculada entre el dilema entre el principio de placer y el principio de realidad, lo que apunta el psicoanálisis es decir, que no hay nada generalizable en la forma del síntoma y su función. Desde ahí podríamos decir que la ruptura que hace y la separación del psicoanálisis frente a la psicología y la psiquiatría es dejar de pensar al sujeto, a lo humano, como algo universalizable, dado que cada síntoma está escrito por propia letra, por la mano del autor, por el propio sujeto, ¿sí?, que lo vive. Es algo de lo irreplicable. Pero entonces, ¿qué estatuto tiene esta verdad? Como les decía, no hay una condición de generar entonces un templete donde esta verdad tenga que ser cuantificable, medible y sobre todo verificable. Estamos hablando de la verdad de lo inconsciente, la verdad de cómo entonces aquel que viene herido o herida, que donde se expresa este malestar, viene a enunciar algo que le sucede. Uno no va a análisis a contar qué bien se le está pasando, ¿no? Usualmente uno va a análisis porque hay algo que no está funcionando, hay algo que no opera, ¿sí? En el neurótico es la duda, esta duda cartesiana, ¿no?, donde supongamos que todo el tiempo está poniendo en tela de juicio su actuar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la psicosis? La clínica de la psicosis, que también daría para todo un seminario.
En la psicosis hay una certeza de que este mito fundacional hubo un significante, hubo algo que no está operando y que tiene que ver también con la trama familiar. En pocas palabras, este estatuto de la verdad que propone el psicoanálisis se aleja de la filosofía y de la ciencia para proponer la verdad del sujeto. ¿Y cuál es el mayor? O cuál más bien, les propongo pensar que entonces el psicoanálisis a lo que apunta es a que cada síntoma es singular. Por eso no puede haber una generalidad del síntoma. Por eso no se utilizan los manuales. ¿Sí? Los manuales, como el DMDS-4 o DMDS-5, salen, ¿sí? No porque esa verdad no nos interese, pero no nos va a decir nada de lo que está viviendo el sujeto. Al contrario, entre más entre uno al consultorio con manuales, menos va a escuchar. El lugar que propuso Freud es de este sujeto supuesto saber. La función del analista será no saber de antelación cuál es la historia con la que viene el sujeto, porque habrá que dar entrada a esta singularidad sintomática para que entonces el sujeto pueda desdoblar su discurso. Eso es lo que a nosotros nos interesa, cómo el sujeto habla de sí mismo y de la relación con nosotros. Si Freud apuntó a algo, fue que esto tiene que ver con el amor. Hablaremos en algún momento del amor, ¿sí? Pero no de cualquier forma de amor. Ahora, este sujeto, ¿de qué habla? Vamos a ordenar esta frase. ¿A qué nos referimos con sujeto? ¿Sí? Ustedes recordarán que en algún momento Freud, junto con Boyer, proponen esta forma de talking cure, ¿no? Este apelativo que Elizabeth von R. propone al ejercicio que hace Freud durante sus sesiones en este hospital. Pero esta talking cure posteriormente se transformará a curar a través de la palabra. Y aquí sí quisiera ser como muy puntual e irme despacito porque no hablamos de cualquier cura, no es una cura médica propiamente dicha, como en este sentido de la bata el hospital, ¿no? Y vamos a tomar la temperatura, sino por el contrario. Freud pudo callar. Freud logró escuchar el cállese y déjeme hablar, porque después de ello, lo que se despliega en ese discurso del paciente o de la paciente trae como anudación algo intrínseco, y esto es el fenómeno de la castración. Esta castración, este corte, ¿sí?, en la subjetividad, no se genera de cualquier lugar, o no se genera de manera espontánea. Forzosamente tiene que atravesar un drama, no es azaroso decir un drama edípico, ¿sí?, para dar cuenta de lo que ahí aconteció en algún momento y que el sujeto hará todo lo posible por tratar de desconocer lo que ahí aconteció. Por lo tanto, al momento de enunciar al sujeto del psicoanálisis, antes de pasar al sujeto del inconsciente, el sujeto del psicoanálisis es aquel que está atravesado por la castración, aquel que está atravesado por el lenguaje y por la cultura. La parte trágica de este desencadenamiento es que el sujeto en su constitución estará apuntando a buscar a un objeto o un objeto que le satisfaga como en aquel momento mitológico, en algún momento creyó estar. La parte trágica es que ese objeto que se busca no solamente no estuvo, sino que nunca existió. No existió tal completud.
la construcción mitológica de esa completud para buscar entonces estos objetos que siempre van a ser parciales, ¿sí? Lleva entonces al neurótico a ser atravesado por esta castración, constituirse a partir del agujero, ¿sí? No es azar que justamente a partir de los agujeros es donde podamos gozar, gozamos a través de nuestros propios agujeros, ¿sí? Pero se darán cuenta que no es el hecho de que estos agujeros puedan ser llenados, sino es la forma en cómo entonces transitamos por ellos. La construcción freudiana nos permite llegar a ese punto, que es bastante interesante. Si nosotros nos ponemos a pensar que este sujeto que está agujereado por el lenguaje, este sujeto que está agujereado por la cultura, este sujeto que advino en una condición de ser hablado antes de poder hablar, ¿sí? Su construcción, en tanto dar cuenta de esa falta, será a través del deseo. En tanto que podamos desear, es porque afortunadamente habrá algo que haga falta. Pero ustedes disculparán, lo estoy poniendo de manera muy romántica. No me refiero a una condición de deseo como algo esperado, anhelado, sino también puede ser algo ominoso, algo que pueda desequilibrar en ese sentido amplio la estructura psíquica. Recordarán, recordarán estos casos que bien narró la maestra Ana Patricia, donde de repente Elizabeth von R. prefiere sacrificar sus piernas antes de acceder a su deseo. Voy a tratar de recapitular entonces. ¿De qué sujeto está hablando el psicoanálisis? Está hablando del sujeto que de una u otra manera viene, porque viene herido. Y esa herida no es una herida actual, sino una recapitulación de diferentes momentos donde esta herida se ha venido actualizando. ¿A qué va el sujeto análisis? Si no es hablar de esta herida y de los contornos que la componen. Hablar de cómo entonces esta castración tuvo lugar, ¿sí? La cosa se pone turbia. De una u otra manera, este sujeto que viene herido por la cultura, por el lenguaje, por la existencia, va a tratar de ordenar su forma de vida, ¿sí? Pero ahí viene la maravilla freudiana, que en ese intentar ordenar lo que emergerá es el síntoma. El síntoma, les hablaba en su relación con la verdad, lo que va a mostrar es no solamente el desciframiento de ese deseo inconsciente, sino también en otro lugar, ese síntoma generará una formación de compromiso porque al sujeto le permite sostenerse en la existencia. Antes muerto que perder mi síntoma, definitivamente, ¿sí? Cualquiera que este sea, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, frases de lo cotidiano, ¿sí? ¿Por qué siempre me tocan las mismas personas en mi vida amorosa? Independientemente cuál sea la elección de cada uno de ustedes. La pregunta es más bien, ¿por qué elige a esas personas? Bueno, a lo mejor un ejemplo demasiado lineal, pero si desarmamos también esta frase, es dar cuenta de que el síntoma no es algo que acontece fuera del sujeto, sino que atraviesa también su modo de vincularse con los otros. Y ahí, en esa forma de vinculación con los otros, Freud puso el dedo en la llaga en relación a la construcción
del dar cuenta del sujeto y de su sufrimiento. El sujeto no sufre en sí mismo como si estuviera entonces extirpado de la existencia, sufre porque está en relación con los otros. Gabriela Suárez pregunta, ¿me podría comentar si la falta es un síntoma? Pues comento, dar cuenta de esta falta es como hay deseo. Al contrario, no es que la falta sea un síntoma. Hay síntoma porque entonces la falta está operando. Antes de desarrollar, digamos, enrollarnos en este sentido con la falta, porque ¿quién no se enrolla con la falta, no? Por eso hacemos síntoma. De una u otra manera, esta construcción, donde entonces el sujeto, arrojado a la existencia, a la cultura, se ve contrastado con que entonces tiene que dar cuenta de esos discursos que lo atraviesan. Y esto es sumamente importante, porque estos discursos son los que actualmente, de una u otra manera, siguen vigentes, pero reconstruyendo otras formas sintomatológicas de existencia. Para no ponerlo de una manera tan abstracta, el sujeto padece de aquello que tampoco puede cumplir, de las exigencias, tanto familiares como de la cultura. Si vemos a contraluz estos elementos, daremos cuenta que entonces de qué enferma el sujeto, si no es de realidad. La construcción freudiana no propone, o la lectura freudiana no propone el atravesamiento de la cultura únicamente porque Freud no tenía nada que hacer a sus 93 años, sino dar cuenta del fenómeno cultural y de la relación del sujeto con los otros, es porque justo esa es la relación que llega a consultorio. Y llega al consultorio hablando a través del síntoma del sujeto. Estoy hablando de aquel sujeto que llega al consultorio, usualmente será un sujeto neurótico, ¿sí? Si lo vemos desde una estructuración freudiana, ¿no? Un sujeto perverso es muy difícil que llegue a consultorio si no es para hacer gozar, perdón por el lacanismo, si no es más bien por poner en angustia o en ansiedad al clínico. De la psicosis ni se diga, ¿sí? La psicosis, si el sujeto sostiene su delirio y la alucinación, es porque es eso o la muerte. Pero, tratando de recapitular estos elementos, se darán cuenta que entonces el síntoma que se estructura a partir de la falta sostiene también la existencia del sujeto. Le da un sentido a su constitución psíquica. No es un sentido que tenga sentido, por así decirlo. Evidentemente es un sinsentido. ¿Sí? Pero lo que propongo es que ese síntoma pueda anudar de una u otra manera la existencia del sujeto frente a nosotros. ¿Cuál es la parte sintomática? La forma en cómo nos relacionamos con los demás, con la cultura, con los límites, con la ley, ¿sí? Con las expectativas que tienen hacia nosotros. Esa es la parte sintomática. ¿Qué no estamos hablando acaso de la realidad? Sin embargo, esta constitución que de una u otra manera permite que el sujeto pueda desear y la construcción del deseo sí va emparentada con la demanda, con la castración, pero en sentido inverso, será porque de una u otra manera aquel sujeto que desea o un sujeto que apunta hacia un deseo no solamente es porque da cuenta de su propia falta o de su propia castración, sino porque también está vivo. Los que pueden desear es porque viven. Y vaya, que de una u otra manera podríamos poner entre paréntesis a qué nos referimos con vivir. Con vivir, con los otros, con uno mismo. En este sentido, si rastreamos entonces esta singularidad que propone el psicoanálisis, es dar cuenta que cada inscripción sintomática es singular en cada sujeto.
Bueno, sigo con ustedes. Se detuvo. Sí, lo estoy viendo un poco pausados. ¿Ustedes me escuchan? ¿Alguien puede escribir sí, no? Puede decir. Ah, bien, dos. Gracias, Juan. Sí se escucha, Toño. Te quedaste, Gracias, gracias. pero ya se te escucha bien. Nada más real que esto, ¿no? Den cuenta. Incluso en la relación que tenemos ahorita virtual, ¿sí? Ante la desconexión, la angustia. Y queremos saber del otro, dónde se encuentra. No porque el otro le haya pasado algo, sino qué es lo que pasa conmigo mismo. De alguna u otra manera, ¿sí? Este sujeto, ¿qué habla? Habla de cómo entonces ha transitado por el lenguaje, un lenguaje que lo ha atravesado. Es ahí donde entonces podemos decir que es el primer punto o la primera forma en la cual podemos rastrear la función de la castración, porque el sujeto ha sido hablado. En tanto que el sujeto habla, es porque está incompleto. Piensen, por ejemplo, en el caso del autismo, todo lo que se ha teorizado en relación al autismo. Si lo ponemos de una manera, y una disculpa de antemano, caricaturesca, es si en el autismo no hay vínculo, es porque no se permitió palabra. En tanto que no se permitió palabra, no se permitió espacio. ¿Qué hace el psicoanálisis si no es bordear justamente con la compañía y el discurso del otro la forma de los agujeros? Pero si estos están taponeados, ¿de qué manera puede venir un sujeto si no es a través del lenguaje? Y ya, entonces, de ahí nos daría a pensar si hay esta subjetividad en el autismo. No porque el autismo no exista, no, pero la subjetividad atravesada por el lenguaje daría cuenta de cómo entonces es que el sujeto atravesó y transitó por esta experiencia. Recordarán que entonces la experiencia clínica no es sino a posteriori de lo vivido del sujeto. El sujeto no va a consultorio un poco como en esta serie lógica de Lewis Carroll, ¿no? No va a quejarse antes de que acontezcan los fenómenos de su existencia. ¿Sí? No se va a quejar primero antes de que suceda algo. El sujeto va a hablar porque ya lo vivió. ¿Sí? No sé si más o menos por ahí Cristina puede dar respuesta a tu pregunta de si la existencia es igual a la demanda. La demanda podría ir por otro lado. La demanda, en todo caso, tendría que estar anudada con el deseo, pero es diferente la queja. La queja es repetición nada más. Pero, volviendo entonces a este trayecto, ¿sí? ¿Qué función tiene la castración entonces? ¿Sí? Si la castración permitiese algo, no solamente es la entrada del lenguaje, o que más bien, perdón, reformulo, no es solamente que el lenguaje está operando, sino que también la castración es una forma de inserción del sujeto ante el discurso de la cultura. ¿Cuál es este discurso de la cultura? Porque de repente suena como algo demasiado abstracto. Cuando uno llega a algún lugar, usualmente se presenta, ¿no? Con credenciales, títulos nobiliarios, yo vengo de tal familia, ¿no? Si uno está en un lugar un poco más relajado, pues usualmente se presenta a través de su propio nombre y de lo que se dedica. Eso es estar atravesado por el discurso de la cultura. Si nos presentamos con nuestro propio nombre, ¿sí? Es porque estamos atravesados. No es algo que nosotros hayamos elegido. Que bueno, ahí pondremos o podríamos poner en un vértice muy interesante, por ejemplo, ¿no? O que son transvestis, ¿no? O son trans, ¿sí?
Porque la primera experiencia del sujeto es que el sujeto está siendo hablado. ¿Sí? El sujeto no eligió el nombre. ¿Sí? Sin embargo, nos presentamos con eso. No llegamos así de, oh, mucho gusto, soy Antonio Gómez y soy obsesivo compulsivo, ¿no? A menos que estemos en consultorio, muchas veces llegan así. Pero si estamos en una fiesta, en una reunión familiar, es como, hola, Toño, hola, tal, no, tal. ¿Se dan cuenta cómo entonces algo de lo que se construye dentro de la clínica tiene, no es solamente efectos en lo cotidiano, sino más bien es una relación intrínseca de la cual no podemos separarnos? No podemos separarnos en tantos sujetos hablantes. Y ahí se encuentra o radica de una u otra manera la construcción del psicoanálisis, en dar cuenta que los sujetos, en tanto hablantes, pueden hacer síntoma. Y el síntoma hablará de una verdad no dicha. ¿Cuál es esta verdad? La forma entonces en cómo el sujeto empezó a ser hablado a través del otro y que de una u otra manera esta forma de ser enunciado y atravesado por el lenguaje lo llevó a cierta condición y a ciertos lugares. Posiciones subjetivas frente a la familia, frente a los demás, frente a su sexualidad, frente al placer. Es por eso que la sesión pasada no hablábamos de sexualidad como algo que estuviese cerrado en el universo del orgánico. La sexualidad, si por algo Freud dio primacía a este término, fue porque está atravesada en la vida misma. Sexualidad no es lo mismo que sexo. ¿Sí? Pero así como hay sexualidad en relación a cómo entonces obtenemos placer, y no por placer quiere decir algo positivo o algo que sea en cierto sentido, eh, digamos, si lo ponemos en una construcción moral con muchas comillas, no es que sea algo bueno. Hay placeres que causan culpa. ¿Sí? Hay placeres que causan daño. Hay placeres que no se desearía tener. Entonces, si vamos un poquito repasando estos pequeños pininos y al menos estos minutos que hemos estado juntos, a lo que quiero llegar es que aquel sujeto que habla el psicoanálisis es el sujeto herido por el lenguaje. Les decía, el sujeto no está extirpado de la existencia y de la cultura. ¿Qué sería el placer? Como les decía hace un momento, eh, el dilema neurótico entre el principio de placer y el principio de realidad, el placer, digamos, como concepto, podremos definirlo como la forma en que el sujeto puede distensar esa tensión acumulada, ¿sí?, hacia ciertos objetos. Porque no sé, uno no obtiene placer de cualquier manera, de cualquier cosa. Solamente con ciertos objetos, a través de ciertos elementos. Piensen en el fetiche, creo que esto es muy clásico. ¿Sí? Pero no es que todo sea placer y maravilla. Recuerden, aquí la propuesta psicoanalítica es empezar a separar estos conceptos como placer, como goce, como deseo, sujeto, de la noción científica y filosófica, no porque sean contrapuestos, sino porque su abordaje está propuesto desde otra vertiente. ¿Sí? Voy a guardar esta pregunta que generas, Darilla. Si los placeres causan malestar, ¿qué causa malestar? Es el goce, porque para hablar de goce, va a quedarnos también otro momento. La idea acá es transitar sobre la construcción del concepto fundamental en psicoanálisis. Ya dijimos, lo inconsciente. ¿Pero qué es lo inconsciente? No lo que está atrás de la conciencia, sino lo que actúa a través del cuerpo. Este cuerpo que también se vuelve un elemento cifrado de una verdad, sí, inconsciente, pero también que tiene que ver con la relación con los otros, con un mito, ¿sí?, originario. ¿De dónde vino el sujeto? ¿Qué se espera de él? Pero si lo ponemos desde ese lugar, se darán cuenta que no está tan separado con lo que vivimos en esta actual modernidad.
Michel Foucault, cuando habla de sujeto disciplinario, ¿sí? Ustedes podrán seguir sus investigaciones a través de los seminarios, particularmente de los anormales, y en el libro de Vigilar y Castigar. Va a proponer ciertas formas de subjetivación, donde entonces el sujeto, en tanto que está sujetado, ¿sí?, a ciertos órdenes, ¿sí?, es el cuerpo el que recibe los castigos de la ley, ¿sí?, las formas en cómo entonces va a ser disciplinado, ¿sí?, las formas en cómo va a ser ordenado. No es casualidad que Foucault lo relacionase con las cárceles, con los hospitales, con las escuelas, con los manicomios. Porque de una u otra manera, aquel sujeto que se encuentra atravesado por los mecanismos disciplinarios, ¿sí?, es un sujeto donde entonces hay una gobernanza exterior a esta que impacta en la forma en cómo el sujeto tendría que relacionarse con los demás y que de una u otra forma le exige que responda a esos ordenamientos, dado a que está atravesado por la cultura. Si Foucault se preocupó por algo, no fue en la condición de describir los mecanismos ni los dispositivos de poder, sino más bien de la construcción de las subjetividades en las diferentes épocas a través de diferentes elementos. ¿Por qué traigo a Foucault a la colación? O al menos en esta disertación que agradezco de antemano me estén acompañando. Porque aquel sujeto del que habla Foucault, este sujeto disciplinario, ¿sí?, de una u otra manera está siendo acompañado teóricamente, no digo que sean equitativos ni iguales, no son sinónimos, pero de una u otra manera se acompaña con el sujeto también propuesto por el psicoanálisis, el sujeto que está atravesado por el lenguaje. ¿Sí? Es una forma de dominación del sujeto donde entonces el amo se encontraría en el discurso y el sujeto estaría siendo dominado por este. Pero si damos cuenta de la relación entre amo y esclavo y recordamos a Hegel, el saber se encuentra del lado del esclavo. Y el amo entonces está supeditado a pensar que él es el esclavo el que está gozando y está obteniendo el placer de todos los elementos que está a su disposición. ¿Sí? Podríamos un poco disertar sobre esos elementos, pero lo que quiero rastrear de estos dos puntos, muy particularmente, es que hasta antes de inicios de este siglo, la construcción del sujeto atravesado por el lenguaje, atravesado por los mecanismos disciplinarios y atravesado por las formas de subjetivación y convivencia, venían en la relación de la construcción cultural impactando al sujeto. Esto que Foucault define como el sujeto disciplinario, ¿sí?, está vinculado con la forma en cómo entonces los mecanismos generan estas subjetividades. Sin embargo, y aquí vamos a dar paso al tercer punto, del sujeto disciplinario y del sujeto del inconsciente. ¿Con qué sujeto nos encontramos hoy en pleno siglo XXI, pandémico, ¿no?, donde entonces las construcciones sociales, los discursos han cambiado? Es muy padre como repasar en los espacios académicos, ¿no?, y de transmisión sobre los historiales freudianos, los historiales lacanianos, ¿no? Es muy padre porque pues, de una u otra forma pues da cuenta de lo que ahí fue el tránsito de estos autores. Pero no nos referimos a los mismos sujetos. No estamos hablando de la misma forma histérica en el siglo XIX, XX, al siglo XXI. Mucho menos estamos hablando de la misma construcción subjetiva de las personas en el siglo XX, XXI. Si algo puede dar cuenta el psicoanálisis, y aquí traigo a colación a este enunciado de Lacan, es que el psicoanálisis tendrá vigencia siempre y cuando hayan sujetos amantes.
Si existen sujetos hablantes, puede haber análisis. Pero no quiere decir que el camino sea en un empedrado amarillo dirigiéndonos al Mago de Oz. ¿De qué manera se construyen justo estos sujetos que ahora, en lugar de estar atravesados, bueno, reformulo, que en lugar de estar atravesados por los discursos de la cultura, los mecanismos culturales han conseguido que entonces el sujeto se haya construido en una forma de explotador de sí mismo? Ya no es necesario entonces los mecanismos, ¿no?, disciplinarios, los mecanismos de poder para explotar al sujeto. Basta que el sujeto se explote a sí mismo y le vamos a llamar emprendedor. Le vamos a llamar el sujeto del rendimiento. ¿Sí? Esta construcción es mía, les invitaría a leer la obra de Byung-Chul Han. Pero de una u otra manera, es este sujeto del emprendimiento, de la explotación, exacto, de la positividad, que también va a hablar análisis. Y dirá Colette Soler, ¿a qué van entonces? No solamente a hablar de sus heridas, sino quienes van, están heridos también del capitalismo. ¿Sí? De esos discursos, esas exigencias, esos imperativos de imagen que no pueden alcanzarse y que son inalcanzables en tanto imagen. Si seguimos sobre este punto, podremos entonces rastrear de una manera muy escueta, porque pues este tiempo no es suficiente para hacer un rastreo tan profundo y minucioso, pero de una u otra manera, cómo el sujeto del que habla el psicoanálisis no es uno, y no es el sujeto de la ciencia, no es el sujeto de la unidad, no es el sujeto del saber. Si el psicoanálisis propone hablar de un sujeto, es posible que esté hablando del sujeto del inconsciente, que está atravesado por el discurso. ¿Cuál es el síntoma ahora? ¿No es acaso el síntoma de lo idéntico? ¿De lo todo igual? ¿Del discurso de te puedes ver semejante a la imagen si compras, si produces, si consumes? Aunque a veces el contraste entre la imagen de uno mismo y la imagen que se espera puede llegar a ser fatal. Piensen en las anorexias, piensen en las formas de la bulimia. Por acá están preguntando, ¿el explotador de sí mismo tiene que ver con el super yo? En parte, es una buena pregunta. En parte. Recordarán, Freud, en su texto del yo y el ello, cuando propone hablar del super yo, va a colocarlo como el heredero del complejo de Edipo. Pero el super yo, y por favor, si podemos hacer esta transmisión hacia las demás personas que se empiezan a interesar en el psicoanálisis, no se trata de cualquier angelito, no es un angelito, es más, no es un ángel. Perdón por el francés, pero es un hijo de puta. Porque el super yo lo que va a buscar es que el sujeto goce entonces. Es el que está colocando el dedo, ¿no?, en la llaga, ¿sí?, mostrando cómo tal no es igual a la imagen que se esperaría de sí mismo. ¿Sí? Tampoco es que el ello sea un diablito. No estamos hablando de cristiandad, tampoco es una cuestión de fe. No es una cuestión moral. Por eso también el psicoanálisis se despega de la moralidad para hablar más bien de la ética del sujeto, la ética de lo inconsciente, que es otra forma de organización. Pero es una buena pregunta, porque este imperativo del superyo a contrastar la existencia del propio sujeto frente a las imágenes que se impone, la imagen del padre, la imagen del éxito, la imagen de la felicidad, la imagen del etcétera, 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 ¿sí?, de una u otra manera lo invitan a gozar, ¿sí?, a gozar al sujeto, pues, ¿no? Pero no es lo mismo
que el sujeto del rendimiento o el sujeto explotador de sí mismo. ¿Sí? Acá la diferencia es que en tanto la estructura del superyo está articulada por la forma en cómo entonces el límite se instauró en la constitución psíquica del individuo, acá, cuando hablamos del sujeto explotador de sí mismo, estamos hablando de la condición sociocultural, política y subjetiva, donde entonces actualmente el sujeto se encuentra colocado. Y no es definitorio, seguramente habrá otras formulaciones en el futuro, pero sí es importante volver a retraer entonces la mirada a que no estamos hablando del mismo sujeto histérico o histérica del siglo XIX, ¿sí? Que entonces se desvanecía, ¿no?, al de ver a la persona amada. Ahora nos tenemos que ver a través de espejos, literal. ¿Sí? Esto no es sin consecuencia. Creo que también ese es uno de los elementos que propone el psicoanálisis. Si hay algo actual en el psicoanálisis, es la función de lo inconsciente y la función sintomática que propone. Porque este imperio del igual, este exceso de positividad, ¿sí?, puede generar otro tipo de síntomas. La depresión, por ejemplo, no porque sea algo nuevo, ¿sí?, pero de una u otra manera, la depresión también está vinculada al no poder, ¿sí?, a esa impotencia de la cual ya no viene del mecanismo otro, sino se encuentra ahora entretejida en el discurso propio del sujeto. Soy incapaz, no puedo, no me parezco. Por eso Colette Soler tan sabiamente apuntaba, o apunta, afortunadamente sigue viva, que sigue viva muchos años, que aquellos que van ¿sí?, al psicoanálisis son porque están heridos del capitalismo, de estos discursos inalcanzables, imposibles de acceder. Estamos enfermos de realidad, como les decía. Pero este culto al yo que propone Vilma Cocos, ¿sí?, este culto a la imagen, de una u otra manera, nos pone en referencia de cuál es el lugar entonces ahora del psicoanálisis. Si ya no estamos hablando del mismo sujeto que hace 20 años, 30 años, 50 años, estamos hablando entonces ahora de qué. Este culto al yo, como si entonces tuviese que pasar forzosamente primero por la imagen antes de que se convierta en algo real, con toda esa, con todo ese ímpetu de la oración. ¿No? Estamos conectados ahorita, estamos aparentemente unidos, pero más distanciados que nunca. Y este distanciamiento, de una u otra manera, contrasta también en la forma en cómo nos relacionamos con nosotros. Piensen en todos los mecanismos y dispositivos virtuales que se han generado para socializar. Se nos es prácticamente imposible socializar sin conocer algo de antemano del otro. Piensen en todas estas aplicaciones donde entonces primero hay un perfil, hay una imagen, hay una construcción subjetiva pues, un poner ahí en la virtualidad, que antes de llegar al café o al bar, ya uno escaneó hasta el reconocimiento de primaria que obtuvo por sacar 10 en su clase de artes plásticas, ¿no? Llegamos con un aparente conocer del otro y después viene entonces el desenamoramiento de es que tú no eras eso que yo estaba esperando. Ah, ¿cómo? Si lo que está esperando entonces el sujeto es que la imagen sea real, be my guest. No será. Ese es el exceso de positividad del que habla Byung-Chul Han, donde ya toda la transparencia está puesta en no solo exceso de expectativas, porque la expectativa es una forma de transparencia, es un exceso de claridad, donde ya nada puede quedar oculto, ya no hay vida privada. Ustedes ahorita, digo,
Esto es consensuado, pues, ¿no? Están viendo parte de mi casa, ¿sí? Yo estoy viendo parte de la casa de ustedes. Es consensuado porque de una u otra manera tenemos abiertas las cámaras. Pero, entonces, ¿cuál es el límite entre lo privado, entre lo público, entre lo íntimo? ¿Se dan cuenta que no estamos hablando del mismo sujeto? No quiere decir que esos elementos hayan quedado de una u otra manera, ¿cómo decirlo? Como si hayan caducado. No es que hayan caducado. Pero no nos referimos al mismo sujeto de lo inconsciente pensado en Lacan en 1950 o el sujeto de lo inconsciente pensado desde Freud en 1900. Es necesario volver a hacer este recorrido, no porque este sujeto nuevo, ¿no? El explotador de sí mismo, sea algo que haya surgido de la nada, como si se hubiera mezclado ropa vieja y trapos, ¿no? Y por generación espontánea, ¡pum!, tuvimos un sujeto explotado de sí mismo. No. Sino es a consecuencia también del paso de la historia. Y ese vínculo entre cultura e historia es algo inherente también a la construcción psicoanalítica. La radicalidad del psicoanálisis no solamente va en dignificar entonces el discurso del otro, y esa dignificación estar atravesada y anudada en tanto que lo que usted me diga, yo lo escucho, o será escuchado, porque ya ni siquiera tiene que ver con una función yoica. Lo que usted diga será escuchado en tanto una función analista, porque aquello que usted diga tendrá que ver con su verdad, con la forma en cómo está siendo atravesada y atravesado por el lenguaje. Lo que estoy tratando de poner a la luz y en relieve es que entonces no estamos hablando de la misma construcción subjetiva. No podríamos hablar de las mismas construcciones o estructuras de vinculación. Porque de repente también hay como cierta desilusión, ¿no? de uno mismo en su clínica privada, ¿no? Como si entonces haberse leído los 24 tomos freudianos, ¿no? Los 24 seminarios lacanianos, nos dieran ya un saber de antemano del otro. No, ¿sí? Al contrario, el sujeto que viene vendrá a decir algo que yo desconozco que pasa, ¿sí? Por eso viene a hablar. Y les decía que de una u otra manera, este culto al yo y la imposible unidad absoluta generan otro tipo de herida que ya ni siquiera sé si llama la herida narcisista. Creo que de ahí viene también esta disertación sobre lo que nos encontramos en la clínica. Porque si el sujeto está entonces herido por los discursos que le atraviesan, estos discursos de modernidad, estos discursos de excelencia, del buen comer, del buen vivir, den cuenta cuántas notificaciones le llegan al día, ¿no? De cómo llevar una vida saludable, cómo ser beato con su propia existencia, cómo entregar un cuerpo perfecto, bien calado y calibrado al más allá. ¿Es eso lograble? ¿O en cierto sentido es eso lo que sería para todos aquellos que están en esta existencia? ¿O al contrario, el incremento en los niveles de depresión, de suicidio, de anorexias, de bulimia, es porque justamente estas imágenes, este imperio de la imagen, da una sentencia de o lo logras o mueres? Así de radical. O me parece que es así de radical. Por lo tanto, este sujeto del rendimiento y los heridos del capitalismo, este sujeto que adviene ahora y que se construye subjetivamente a través de las redes sociales, no es el mismo sujeto del que estábamos hablando en los libros. Sin embargo, en tanto que hay sujeto hay lenguaje, y en tanto que hay sujeto hay una función, otra, que ahí opera. La pregunta es, y esa es la pregunta, me parece importante, que entonces no hay una definición propia del quehacer psicoanalítico,
sino es escuchar eso que adviene ahí. Maricel Meléndez comenta, ¿cómo conocer al otro si muchos no nos conocemos? Porque no se trata de conocerse a sí mismo, no es como este oráculo de Delfos, donde entonces es conocerte a ti mismo para poder existir. En la función del analista, me atreveré a decir que un poco atravesada por el deseo del analista, es escuchar al otro. Pero esa función no es sin un pago, donde entonces aquello que sucede es que el analista está dispuesto a entonces a desplazar su subjetividad para dar entrada al discurso del otro, a una forma de don. Y este desplazamiento por eso no va de la mano con tengo que conocerme a mí para conocer al otro. No es un ejercicio retroactivo que me permita conocer de antemano la existencia del otro. Al contrario, en tanto que no conozco al otro, callo. En ese sentido, oyendo por allá, les decía que el psicoanálisis habla del amor, habla de Eros. ¿Pero qué es el amor en psicoanálisis? El amor es una forma de vínculo, es una forma de dar cuenta que uno está en función de disponer su propia existencia frente al otro o al otro. No importa si ese otro está vivo o está muerto. No por algo, Lacan en sus últimos seminarios mencionaba que el amor es el desliz de lo inconsciente. Es una apertura de lo inconsciente. Porque a través del amor, o el amor en tanta función, ¿sí? En este movimiento, donde de repente uno puede ser amante o amado, pero me las huerastes, se coloca en su propio discurso no para solucionar su síntoma, sino para dar cuenta que su función es hacer algo con eso. Desde decidir callarlo hasta decidir actuar o moverse. ¿Que el amor de transferencia no va de la mano con esto? De una u otra forma, esto también se ve puesto en entredicho por esta condición, digamos, postmoderna, ¿sí? De este exceso de positividad, de este exceso de sabiduría, de este exceso de tienes que saber antes de que llegue el paciente tocar a la puerta. No. ¿Sí? Porque si hay una división que a mí me parece marcada entre una época y otra, es decir, la coyuntura, el acontecimiento que divide un espacio del otro, es que el sujeto del inconsciente, el sujeto disciplinario, había cierta relación erótica y de espera frente al otro. Había que esperar. Quiero pensar que los contemporáneos que me acompañan este día de hoy, contemporáneos que me acompañan el día de hoy, recordarán el esfuerzo de memoria que uno tenía que hacer para marcarle a sus amigos. ¿Sí? El esfuerzo para esperar entonces a cierta hora de la noche o de la tarde para recibir la llamada del amado o de la amada. Esperar implica disponer un espacio de existencia a consecuencia de que el otro advenga. Pero esta espera, ¿qué lugar ha tenido ya? La línea que ha marcado entonces esta propuesta también de Biochluhan, ¿no? De lo porno, de lo inmediato, es que ya no hay esta frontera del esperar. Por eso es muy curioso que entonces la exigencia de las curas, sí, en general, sean atravesadas por la inmediatez, por la adaptabilidad, por la exigencia del sentir que entonces el otro es cliente y tiene que irse con 5 estrellas y que tiene que calificar este servicio con 5 estrellas. Eso y un episodio de Black Mirror es lo mismo.
Al contrario, porque a veces también se vuelve tan desagradable el análisis, porque nos implica esperar, nos implica de que no puedes hablar todo el tiempo porque hubo algo que ya has dicho, que entonces es poner en un punto aparte y esperar la siguiente semana. Esperar. Esperar se ha vuelto el mecanismo de insurgencia en este siglo XXI, que nadie quiere esperar. Y si algo tiene de político también el psicoanálisis, es eso. No solamente la dignificación del discurso del otro, es decir, aquel síntoma que es enunciado y es hablado tiene un estatuto de verdad y que esa verdad es necesaria escucharla, sino que ahora el movimiento político del psicoanálisis es dar cuenta que aquel sujeto del rendimiento está condenado a la no existencia, al no descanso, al desvelo perpetuo, a lo que apunta de una u otra manera. El psicoanálisis, cada quien su síntoma, pero este síntoma es incapitalizable. La forma en cómo uno goza es incapitalizable. La imagen que se trata de vender es, usted puede obtener placer inmedido, imagínense qué terrorífico, qué ominoso, placer inmedido, 24/7, pero manténgase conectado, manténgase productivo, manténgase como diseñador y explotador y emprendedor de su propia existencia, sin importar que la vida se vaya en ello. ¿A qué sujeto nos referimos ahora en psicoanálisis? Esa es la pregunta que es importante sostener más que responder. La disertación, esta disertación que de una u otra manera, con mucho cariño les he compartido, va de esto, de esta línea. Porque no se trata de hablar y recapitular otra vez los mismos conceptos, sino poner las cartas sobre la mesa con esta condición de no estamos en un escenario humanamente, ¿sí? Igual que a otros. Más en estos momentos donde surgen estos síntomas de burnout, síntomas de cansancio, de insomnio, de dolor existencial. ¿No será porque no nos damos la oportunidad de esperar? Hay cierta ansiedad también en el momento en que el dispositivo empieza a perder pila y hay que conectarlo. ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a salir de tu casa? ¿Ahorita? ¿Really? No podemos esperar. ¿Qué es lo que propone el análisis? Como intervención incluso. Marcar ese tiempo subjetivo de la espera. Porque no se trata de adaptarnos a esos discursos o adaptar al sujeto a esos discursos. Al contrario, la parte subvertiva del discurso del otro, es decir, del discurso del sujeto hablante, su subversión es su propio síntoma de decir algo no está funcionando. En tanto que no está funcionando, por eso hago síntoma. La cosa es, ¿qué hacer cuando se enuncia eso? Finalmente, creo que de manera paralela he tratado también de abordar el tema de la violencia. A lo mejor no enunciada, pero he tratado de ser descriptiva. Incluso el ser atravesado, la propia palabra de ser atravesado por el lenguaje es violento. Dirá Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana que no hay nada más violento que el encuentro de dos sujetos, de dos personas, ¿sí? De dos subjetividades. Aquí es esta vida online, esta vida de exceso de positividad, esta vida de la inmanencia de la imagen y del imperio de la imagen, nos lleva o nos exige volver a cuestionarnos sobre la violencia de la vida activa, sobre la violencia del discurso, que ya no necesita palabras, solamente una imagen. De la violencia
en la inmersión del sujeto en su relación con los otros, donde entonces, en lugar de acercarse, se aleja para únicamente transitar a través de imágenes. Creo que más que cerrar con una conclusión, en este sentido, que implicaría generar un redondeo del tema y cerrarlo como si esto fuese así, la idea es abrirlo, ¿sí? Y escucharles sobre lo que piensan en relación a esto que estamos conversando. Porque este curso, lleva por nombre los conceptos básicos del psicoanálisis. En lo particular, me parece que el concepto medular del psicoanálisis tiene que ver con el sujeto y la construcción del mismo. Muchas gracias. Pues buenas tardes, nuevamente muchas gracias a esta reflexión que ya nos introdujo el maestro Antonio. Y pues escuchamos sus preguntas. ¿Te parece bien que abran el micrófono directamente para hacer un diálogo? Sí, sí, adelante, adelante. Entonces, les invitamos, si alguien quiere externar algún comentario, por favor, abran su micrófono para hacer el diálogo. Adelante. Igual, si escribieron una pregunta y no la pude rescatar en el momento, adelante. Gabriela. Profesor. Buena tarde. Adelante, Cristina. Sé que no se tocó el tema del yo ideal y el ideal del yo, sin embargo, me gustaría hacerle la pregunta, puesto que hablamos de la exigencia cultural. Entonces, quisiera saber cómo se vincula literalmente eso que el otro nos dice para entonces ir formando pues este yo ideal y el ideal del yo, que son cosas completamente como diferentes. Es una muy buena pregunta afortunadamente, Cristina, es una pregunta que encaja bastante bien en esto último que comentábamos. Recordarán ustedes que de una u otra manera la construcción conceptual del ideal del yo y el yo ideal en Freud va de la mano, ¿sí?, también con el complejo de Edipo. No podría pensarse la construcción de ambos ideales si no es a través de esta triangulación amorosa, con todo el sentido de esta palabra. Recordarán que cuando Freud propone que entonces este yo ideal, esa imagen a alcanzar, se construye a partir también de la identificación paterna, o el semblante, en todo caso, dirá Lacan, esa identificación va a generar entonces la huella, el rasgo en el sujeto, donde entonces está de una u otra manera arrojado o exigido, siendo exigido, a cumplir con esa demanda. Pero no es el otro. Ahí ese es un giro importante. No es que el otro le demande ser de esa manera. Aquí es retroactivo, es retrospectivo. Es el sujeto a entonces apostarse a ser de tal manera. En tanto que mi padre fue así, tengo que ser de esa manera. ¿Sí? Entonces, la construcción que bien, si lo ponemos desde el término lacaniano, podríamos construirla o desglosarla, entretejerla más bien, desde la línea o lo imaginario o el registro de lo imaginario, irá justamente en la construcción también de una identidad. Uno no se identifica con cualquier cosa. Uno no se identifica con lo primero que le pasó, no es una impronta como en los patitos, ¿no? Uno se identifica en relación a aquello en lo que, de una u otra manera, deja una huella. ¿Cuál es la encomienda de la función paterna? Y ojo, si ya estoy enunciándola desde la función, no desde el padre, no desde el creador, ¿sí?, desde la función. La función paterna es: tu hijo no gozarás de tu madre, ¿sí? Así como madre, no gozarás de tu hijo y no lo volverás a incorporar, ¿sí? Este corte subjetivo
va a permitir de una u otra manera ese desplazamiento, ¿sí? En tanto, una imagen que Lacan llamará nombre del Padre, ¿no? Pero este nombre del Padre, si bien está atravesado por un registro de lo simbólico, no escapa tampoco de su impacto en lo imaginario. Este ideal se construirá a partir de lo que entonces espero yo ser en relación al otro, no por otra cosa más que para recibir su amor. Les decía, el psicoanálisis de una u otra manera habla del amor, de diferentes formas de amor, de diferentes formas de amar. Pero en relación tajante con el ideal del yo, o el yo ideal, ¿sí? Que ambos se entretejen en esta función marcada por Freud como el superyo, podríamos decir que hay un imperativo ahora más reacio a generar estos ideales yoicos, estos ideales de qué tendría que ser usted. Sin embargo, aquí, y esto, por eso me parecía bastante interesante tu pregunta, porque vale la pena ponerlo también en entredicho, si esto corresponde al orden de la función paterna o al orden del discurso, que bueno, de una u otra manera están emparentados, pero el orden del discurso de hegemónico, constructivo, en relación a usted debe de ser tal cosa para adaptarse a esta existencia. No sé si contesté tu pregunta, Cristina. Sí, profesor, muchas gracias. Toño, es más sencillo de... Ah, Toño. Gracias, Toño. Por acá hay una pregunta. ¿Alguien más quiere comentar? Por acá hay una pregunta con relación a la diferencia entre la noción de el inconsciente y lo inconsciente. Es una muy buena pregunta. Estoy tratando de rastrear la pregunta. Susana Marta Amezcua, por aquí nos dejó esa pregunta. Cuando se habla de el inconsciente y cuando se habla de lo inconsciente, ¿cuál es la diferencia? Esa es una pregunta muy importante, Marta. La diferencia es entre lo topológico y lo dinámico, ¿sí? Si uno vuelve a leer el artículo del inconsciente en Freud, en el seminario 12, si no me parece, va a proponer que el inconsciente es, en tanto como función, donde entonces se generan las pulsiones. Lo inconsciente es el lugar, topos, el lugar donde entonces quedarán registradas todas las representaciones, ¿sí? Por eso, hablamos de lo inconsciente, ¿sí? En tanto que aquello de lo inconsciente se expresa a través del acto, se expresa a través de la palabra, del sueño, del lapsus, del chiste, ¿sí? De manera como esquemática es la división entre una construcción y otra, pero tienen implicaciones también importantes, ¿sí? Recordarán esta frase, Wo es war soll ich werden, donde ello existió, yo habrá de venir, dice Freud. En Lacan retomará esta frase, la convertirá en otra cosa, ¿sí? Pero no es sin importancia porque justo se está hablando de lo inconsciente, lugar topológico, ¿sí? No sé si contesté más o menos, pregunta ahí, Marta. Janet dice, es decir que el complejo de Edipo se puede presentar tanto en hombres como en mujeres. Sí, sí, no es exclusivo de un género. En este sentido, el complejo de Edipo habla más de un atravesamiento. Es importante tu pregunta porque muchas veces esto vuelve a traernos a, si entonces estamos hablando de padres, dígase, personas de carne y hueso, ¿no? Entonces, usualmente lo que se invita a pensar o a repensar es que se está hablando de funciones. En tanto que función, esa función es un lugar donde cualquiera puede ocuparlo, ¿sí? Algo importante también propuesto desde el psicoanálisis es romper con esta dualidad, donde entonces lo masculino es igual
a hombre como lo femenino es igual a mujer. Al contrario. Si algo deja claro Freud, es que solamente existen dos posiciones, pasiva y activa. ¿Sí? Activa en tanto ejecutora de una acción, pasiva en tanto receptora de la acción. Vuelvo a invitarles a leer este texto de Pegan a un niño. En tanto el complejo de Edipo, cierto es que la propuesta freudiana, podríamos decir, tocó un cierto límite al momento de plantear la resolución del complejo de Edipo en la niña, ¿sí? Por muchas vicisitudes. Me parece que sí valdría la pena hablar, en todo caso, de la propuesta lacaniana, donde enuncia, la mujer no existe. Pero la mujer no existe, va a ser como, lamentablemente, muy reductivo en tanto la disertación, porque se refiere a que no existe esta construcción unificadora de la mujer. Al contrario, existen las mujeres en tanto singularidad. ¿Sí? Valdría la pena volver a repasar entonces la posición, ¿sí?, de Antígona, ¿sí? Antígona como la otra mujer, ¿sí?, como la otra forma de mujer. Hay Edipo en el niño y en la niña. La resolución no es la misma, porque si algo podríamos decir es que el niño podría entrar, ambos entran ante la diferencia, ¿sí?, ante la diferencia anatómica de los sexos, propone Freud. Pero la entrada de la mujer, de la niña, es a partir del complejo de castración, mientras el complejo de castración es la salida del niño. ¿Sí? Entonces, hay justo todo un redondel muy interesante, que no nos daría la vida ahorita abordar, pero sí es importante traer a esto a colación de que cuando Freud toca este límite es justamente porque no existe la mujer en unidad, la mujer artículo, la unidad, ¿sí?, que pueda ser representada en una sola función. Las mujeres, ¿sí?, tienen esa particularidad subjetiva de construirse de diferentes maneras, cosa que no lo permite el hombre, o no se permite el hombre. ¿Sí? Dice, existe la mujer, no las mujeres. Al revés, existen las mujeres. La mujer no existe. Pero eso es una construcción más lacaniana. ¿Sí? Pregunta sobre lo ominoso. ¿Qué parece imperar en la actualidad, lo efímero y lo... Darilla, ¿me podrías ayudar con tu pregunta, por favor? Ay, sí, es que hace rato hablabas un poquito sobre, o sea, parece que en la actualidad tenemos toda esta construcción de lo efímero, hasta incluso en las redes sociales, ¿no? Entonces, sí me preguntaba un poquito si se acerca a lo gozoso, pero al mismo tiempo, o sea, yo pienso, ¿no? Cuando trabajas con adolescentes es muy complicado a partir del discurso que ellos tienen por la época en la que ellos están y nosotros, bueno, venimos de los 80s, tal vez de los 90s. Entonces es muy complicado organizar este discurso de ellos que pareciera una normalidad cuando estás claramente viendo estas acciones o estos discursos a partir de, sí, de lo efímero, ¿no? Entonces sí pensaba como un cierto tipo de goce o patológico. Ok. Es interesante porque el goce de una u otra manera está vinculado también a la repetición. ¿Sí? Entender el goce, vamos, es importante primero construirlo a partir de que goce no es lo mismo que gozar, no es lo mismo que sentirse chévere, ¿no? Que sentirse bailando rumba, ¿no? Y goza, no. El goce, ¿sí?, esta construcción lacaniana va más pegada hacia el registro de lo real, de lo que no atraviesa por la palabra. ¿Sí? Recordemos, Lacan propone una donación tripartita, ¿sí?, entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lo imaginario
en relación al semblante, a la imagen, lo simbólico en relación al lenguaje, a la cultura, a la ley. Lo real, al menos desde la construcción lacaniana, va vinculado justamente a aquello que escapa de la palabra. Tienes razón, hay una forma de gozar, pero en relación a la imagen. ¿Sí? Me parece que esta construcción, ¿sí?, acompañada de Byung-Chul Han, se goza a través de esa imagen. ¿Sí? ¿Qué es lo que no come la o el anoréxico? ¿Qué es lo que no incorpora? No solamente es vida, sino justamente este goce de dar cuenta de su propia imagen. Goza en relación a la imagen, al momento de ponerse al espejo. ¿Sí? No va a decir, estoy gozando cuando me veo al espejo, cuando veo mis huesos, ¿sí?, robusteciendo mi propia imagen. Eso no lo va a decir. Lo que va a actuar es esta contrariedad donde la imagen se contrapone a la construcción real del cuerpo. Ahí la repetición, ahí el gozo. Más en la virtualidad, con cantidad de filtros, que la palabra lo dice, son filtros. Lo que no quieren o lo que no se deja ver es la imagen de lo real. Es insoportable. Tomas una foto a las 5 de la mañana sin haber dormido, sin filtros. ¿Sí? No porque sea un reto, sino porque uno ve su propia imagen y hay algo que se vuelve insoportable. ¿Sí? Eso que se vuelve insoportable es lo real. ¿Sí? El goce viene cuando entonces la cantidad de filtros no son suficientes. No sé si di con tu pregunta, Darilla. No, sí, está bien, es Daria, pero sí, Daria, ¿sabes qué? no. Tenía un poquito que ver también, o sea, yo entendía el goce como acercarse hacia la pulsión, ¿no? Hacia lo primitivo, entonces, por eso es doloroso, ¿no? Pero pareciera que esos filtros que tú llamas, o podríamos decirlos también en cuestión de realidad virtual, también en ellos es muchísimo más fácil brincar hacia eso, ¿no? Por eso pensaba tanto en depresión o en suicidio, ¿no? Porque justamente te vas acercando muchísimo más fácilmente hacia lo doloroso, ¿no? Hacia lo imposible. Podría en algunas ocasiones vincularse con algo doloroso, sin embargo, uno goza también de sus propios orificios. Uno goza en relación a los agujeros que lo constituyen. ¿Sí? Pensemos en el niño en el momento de la retención de heces, donde la retención, ¿sí?, se vuelve punto de control frente a la mirada paterna y materna antes de expulsar. ¿Sí? Ese control esfinteriano, ¿sí?, es el goce. No es de que se lo está pasando bien o se está pasando mal. ¿Sí? Lo real usualmente está vinculado también con el cuerpo. La pulsión únicamente va a buscar satisfacerse. ¿Sí? Más allá de que sea doloroso, no. La pulsión busca la satisfacción. El principio de placer. ¿Sí? Pero el goce es una construcción otra, donde entonces va a atravesar la forma en cómo repetimos, ¿sí?, en la vida. Y la propuesta justamente es que en lugar de gozar, ¿sí?, que el goce más bien dé lugar al deseo. ¿Sí? No que el deseo dé lugar al goce. Clau pregunta, ¿como el concepto de amor líquido o sociedad líquida? No, el concepto de Zygmunt Bauman en relación al amor líquido y sociedad líquida va en construcción otra, sobre cómo se han generado una condición más porosa en la vinculación con los otros, pero desde la sociología, ¿sí? Donde esas fronteras que aparentemente estaban rígidas y marcadas por esta regulación como delimitada entre amigo y enemigo, se volvieron cada vez más difusas. Pero el amor líquido va de otro lado, ¿sí? En la construcción del yo, Fernanda pregunta, ¿en la construcción del yo ideal entra en juego la disolución y la diferencia entre lo ego distónico y lo ego sintónico para evitar la ambivalencia
y que esta última recaiga en síntoma. En la construcción del yo ideal, a ver, creo que podríamos particionar esta pregunta. Muchas gracias, Fernanda, me parece una pregunta muy, muy atinada. Se puede particionar, porque de una u otra manera, esta entrada que permiten, perdonen ustedes, esta entrada, sí, genera Freud al construir el yo ideal, el ideal del yo, ¿sí?, va a estar un poco concentrada en la condición de cómo opera entonces el superyo dentro del aparato psíquico, ¿sí? Sin embargo, no es que recaiga en el síntoma. Recuerden, la intención de esta charla fue aterrizar que el síntoma lo que anuda es una verdad propia del sujeto, ¿sí? Y el síntoma, ¿sí?, no se constituye como secundario al superyo, ¿no? El síntoma, podríamos decir, pudiese ser también una condición propia de la existencia. Incluso, si lo ponemos de manera exagerada, pensar en esta construcción que habrá que repensarla mil y un veces. Un hijo o una hija no deseado, no sé si en tanto opere en esa frase de no ser deseado, porque su construcción justamente es otra, ¿sí? ¿Qué es lo que opera ahí en ese acto, donde involucró dos y apareció un tercero, sino justamente un síntoma que se sigue replicando, ¿sí? En otras palabras, el síntoma no solamente puede tener una vinculación con la construcción ideal del yo, pero atraviesa otras vicisitudes, particularmente la de la verdad psíquica. Acá vuelve a expresar la pregunta Mari Valencia, ya nos había hecho esta pregunta. ¿Qué hace o qué hacer cuando surge el impasse, cuando hay esa relación terapéutica? A ver, Mari Valencia, por ahí anda, si es así el tono de la pregunta. ¿Qué hacer? Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con respecto a precisamente toda esa relación en el dispositivo terapéutico que hay y en la transferencia y la contratransferencia, que creo que son unos elementos importantes precisamente para poder entablar esa relación con el paciente, encontrar sus síntomas y evidentemente eh, abordarlos. Pero ¿qué pasa cuando después de un cierto tiempo surge precisamente ese impasse? Sí me queda claro que también es importante el propio análisis de nosotros como terapeutas, porque eso definitivamente nos hace no involucrarnos, ¿no?, en el síntoma mismo del paciente. Pero ¿qué pasa cuando surge ese impasse? Esa es como tal mi pregunta. Es una pregunta interesante. Muchas gracias, Mari. Gracias. Creo que sí es interesante volver a repensar ese texto de análisis terminable o interminable de Freud, ¿sí? A lo mejor también verlo a la luz en relación al término de análisis, ¿sí? Pero dijiste algunas cosas que me llamaron mucho la atención, que me parecen importantes rescatar. Sobre todo cuando propones uno encontrar los síntomas y los elementos de la transferencia contra transferencia, y el no vincularnos. De una u otra manera nos vinculamos. No quiere decir que nos vinculemos como semblante o como semejante. Hay vínculo en tanto que hay hay un disponer de escucha frente a un otro que desea hablar, ¿sí? Aunque calle, aunque no diga palabra, ¿sí? Pero en ese hablar, ese acto no solamente va atravesado de palabras, sino también de un disponer, un vínculo. No se habla con cualquier persona, ¿sí? O no se le habla a cualquier persona. Mira Lacan, ¿sí?
que no hay otra resistencia más que la del propio analista. Y el propio Freud, ¿sí? La transferencia, ese vínculo amoroso, ¿sí?, posibilita el análisis. Lo posibilita, pero también advierte Freud. Valdría la pena repasar otra vez el tomo 19, me parece que es el de los escritos técnicos y teóricos, donde habla justamente de las vicisitudes de la transferencia, en tanto que posibilita, también es peligrosa, porque si entonces uno opera en transferencia, posiblemente nos encontremos buscando síntomas. Al contrario, el síntoma está en tanto que somos sujetos hablantes, ¿sí? Somos sujetos de cultura, somos sujetos del habla, ¿sí? En ese sentido, no se trata de buscar síntoma, porque el síntoma está en la superficie del lenguaje. El acceso a lo inconsciente no es de que nos echamos un clavado, ¿no?, con nuestro traje de buzo, y entonces escarbemos ahí en las profundidades de la existencia. No, no. Está en la superficie del lenguaje, de lo que dice el sujeto, del cómo lo dice. En el momento de enunciar un sueño, en el momento de enunciar un lapsus, en el momento de hablar de su vida cotidiana, ahí está lo inconsciente. Aquí la circunstancia es que en algún momento esto pasará a modo de defensa, como no hablaré de aquello que deseo realmente hablar, y en otras condiciones no vaya usted a pensar que estaba soñando con mi madre, ¿sí? De una u otra manera, lo inconsciente se hace presente en tanto discurso. No podría ser de otra manera. ¿Por qué no podría ser de otra manera? Porque el discurso no es solamente aquel que es enunciado a través de la palabra, ¿sí? El discurso también puede ser un acto, puede ser una caída, ¿sí?, un acting, ¿sí? Ya si nos vamos muy extremos, un pasaje al acto, una salida de escena sin retorno, ¿sí? Entonces, cuando llega el impasse, este momento de, o sea, pura palabra vacía, no pareciera que existiese otra cosa. Alguna línea lacaniana, neolacaniana más bien, propondrá que ahí es el término de análisis. Otros proponen que es atravesar el fantasma, whatever that means. Otros que tienen que ver con la caída del analista. Si me lo preguntas, y conversando de tú a tú, si hay algo que sucede en el impasse, es algo que no está siendo escuchado. Posiblemente. ¿Por qué no quiera ser escuchado? Porque entonces hay algo de goce ahí. Y si recordamos que entonces la resistencia es del analista, no, o sea, esta cuestión de las resistencias y los mecanismos de defensa, uno podría decir, usted tiene resistencia a hablar, sí, pero también recuerde usted, analista, que tiene resistencia a escuchar, ¿sí? Y no siempre queremos escuchar, ¿sí?, porque estamos también atravesados por la transferencia, pero una cosa es actuar e intervenir en transferencia, y otra cosa muy diferente es interpretar la transferencia, ¿sí?, interpretar lo que hay ahí, lo que hay en ese vínculo, dislocarse de ese lugar, ¿sí?, porque estamos en una función de escucha, ¿sí? ¿Qué pasa si llega al impasse, al análisis? Será de un análisis a análisis, un caso a caso, ¿sí? Mi propuesta posiblemente es algo que no está siendo escuchado, y a lo mejor hay ciertos análisis que concluyan, pero no quiere decir que nuestro análisis haya concluido, ¿sí? Habrá concluido con ese analista, en ese espacio, pero siempre puedo continuar otro análisis en otro espacio, en otro lugar. Ok. Ok, sí, muchas gracias. Sería interesante retomar el texto de Análisis Terminable e Interminable de Freud, que sí es realmente muy interesante. Y bueno, tomar en cuenta el tiempo del paciente, ¿no? Que también eso es como muy importante para saber en qué momento Uh-huh. lo dice. Profesor, muchas gracias. Pues estamos ya con el tiempo justo. Hay una última pregunta. Nos quedan algunas preguntas pendientes. Recuerden que, bueno, pues es
un curso ambicioso en el sentido de dar cobertura a todas las inquietudes. Sin embargo, bueno, pues vamos a continuar la próxima semana. Mira, hay una última pregunta con relación al diálogo que se gesta. Dice aquí, ¿nunca termina un análisis? Nunca termina un análisis. Depende de qué lugar o en qué lugar estemos hablando. Hace algún tiempo, cuando yo supervisaba un caso muy particular, mi supervisora creo que le dio al clavo. Una persona que quiero mucho y que espero que esté bien porque vive en España. Y ella me decía o me indicaba, siempre asiste, ¿sí?, con disponer, escucha, pensando que va a ser la última vez que verás al paciente. No sabemos cuándo van a dejar de ir. Podemos a lo mejor adelantarnos, ¿no? Hay mensajes que se empiezan a construir una sesión tras sesión, tras sesión, tras sesión. ¿Sí? Y dices, este va corriendo al acto o este va corriendo hacia otro lugar, ¿no? Y se puede intervenir. Finalmente, una intervención es señalar, no a partir de lo que uno cree, sino a partir de lo que se está enunciando ahí, con signos de puntuación y todo. Pero es enunciar, esa ética que nos lleva a enunciar en una intervención, ¿sí?, apunta también a poner en el reflector lo que podría estar aconteciendo. ¿Sí? Usted ha venido hablando de, ¿sí?, me llama la atención este acto sobre... Uno va construyendo ahí la intervención o la interpretación. Pero al día siguiente puede dejar de ir. Y uno teorizar en relación a lo que pasó. ¿Sí? Y también hay que ser sinceros. ¿Sí? Hay análisis que se prolongan al punto del goce. ¿Sí? La propuesta freudiana de entre el análisis terminable o interminable no es en tanto su duración como si fuera pila en el Yarser. ¿Sí? La cuestión es que aquello que acontece, en tanto que si somos realmente partidarios de la existencia de lo inconsciente, el inconsciente es atemporal. Y lo que tarde entonces el sujeto de enunciar lo que tenga que enunciar, tomará su tiempo. Porque incluso uno puede salir de consulta y decir, wow, esta es la intervención, ¿no? Me gana el Pulitzer de los psicoanalistas, ¿no? Pero al paciente le puede pasar por alto completamente. ¿Eso lo hace bueno o malo? No, que acuérdense que no estamos hablando de moralidades, ¿sí? Estamos hablando de construcciones subjetivas que acontecen en ciertos registros, ¿sí? Y como bien mencionaba la maestra Patti, toda intervención también está atravesada por un tiempo de espera. Por eso les decía, el acto subversivo del psicoanálisis es en relación a poner espera. Punto suspensivo, punto y aparte, punto y coma, punto, signos de puntuación en el discurso del otro, pero que haya una espera, una separación, ¿sí? Porque si esto entonces acontece como el capítulo del Ulises de Joyce, ¿no? No hay no hay signos de puntuación y todo es de corrido, ¿no? Pues claro, delirio absoluto, ¿no? ¿Qué va? Sino es a condición de señalar aquello donde el sujeto emerge. No todo el tiempo estamos en análisis, y esto es también bien importante. Ir a análisis o estar en análisis no es estar recostado en un diván súper cómodo. Eso no es estar en análisis. Estar en análisis es cuando emerge algo del inconsciente y en ese momento se ha escuchado e intervenido. Y pueden pasar sesiones sin que ocurra algo. No por eso uno está en análisis. Son destellos, son momentos, donde entonces aquello que dijo el sujeto no puede retractarse, no puede decir no aconteció, no puede decir no lo dije, al contrario. No sé si más o menos respondí tu pregunta. Y pues bueno, estamos ya
en el tiempo justo. Y bueno, es la pregunta que expresan, es un tanto redondear lo que ya se comentó, apelando justo al tiempo de caso a caso. Les invitamos pues a mantener sus inquietudes, a mantener esta pasión por la lectura del psicoanálisis. Vamos a dejar 3 puntos suspensivos. Justo. Muchísimas gracias al maestro Antonio Gómez Montelongo por esta excelente clase. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, por haber destinado este tiempo en su vida para escucharlo, para estar aquí con nosotros, Universidad de Claustro de Sor Juana. Y bueno, pues la próxima clase, las 2 próximas clases estarán a cargo del doctor Torkel Moctezuma. Yo quisiera invitarles a que puedan tener esa disposición. Vamos a transitar hacia la introducción a la clínica lacaniana. Entonces, bueno, pues estaríamos aquí en esta misma sintonía, es la misma liga a las 4 de la tarde y serían prácticamente 2 sesiones las que nos quedan. Entonces, pues gracias a todos, gracias maestro Antonio y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todas y a todos por su escucha. Gracias. Hasta luego y que tengan bonita tarde.